se reúnen en su nombre y le invocan, Él está ahí presente. Por tanto, nosotros hemos venido a honrar su presencia, a honrar este día domingo y honrar también su palabra cuando es predicada. Así que vamos al Señor en oración antes de comenzar esta clase. En este momento, Señor, nuestros rostros se inclinan delante de ti en reverencia ante tu presencia. Señor, hemos venido aquí a tu casa a alabar y glorificar tu santo nombre y a bendecirte porque tú eres un Dios que eres bueno. Tú has sido nuestro proveedor. Señor, tú nos has ayudado durante el transcurso de esta semana. Y al principio de la misma, ¿cómo no vamos a venir aquí a tu casa a agradecerte todas las cosas buenas que tú nos has dado, mi Dios? Señor, te amamos. Señor, amamos también tu palabra. Deseamos escudriñarla porque en ella hay palabra de vida eterna. Deseamos, Señor, aprender. Por tanto, Espíritu Santo, enséñanos a través de tu palabra. Dale tu bendición a esta clase, Señor, como a todas las clases que se están teniendo en este momento. A ti nos encomendamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a buscar Romanos 11:29. Romanos 11:29. Versículo bien pequeño, pero con mucho significado. Romanos 11:29. Pedirle a nuestro hermano Medrano si por favor puede cerrarnos la puerta. ¿Lo tenemos todo? Fíjense lo que dice: porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. ¿Lo leemos todos? Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Quiero llamar la atención a esa palabra irrevocables. Significa que lo que Dios promete, lo que Dios decreta en su palabra, Él lo va a cumplir. Estamos estudiando el libro de Daniel. Es un libro que no es solamente histórico, pero también profético, y hoy vamos a ver uno de los aspectos proféticos de este libro de Daniel. Daniel 2, del 1 al 6. La importancia de la escuela dominical es que podemos detenernos en detalles históricos y detalles que a veces, si nosotros leemos la Biblia, pueden parecernos que tuvieran algún tipo de contradicción, pero al estudiar vamos aprendiendo a que no es así. Y también la escuela dominical nos da oportunidad de preguntar, nos da la oportunidad de comentar, y vamos a entrar en lo que es el capítulo 2. O sea, a través de todo el capítulo 1 vimos las circunstancias en que Daniel llegó allí a Babilonia, la dedicación de Daniel, el ascenso de Daniel, todas esas cosas las estuvimos viendo. Ahora ya lo vamos a ver cómo el Señor lo empieza a usar para mostrar que, ustedes se recuerdan que cuando yo les hablé de la Biblia en el sentido de que la Biblia revela a Dios, revela cómo Él es en sus atributos, por eso se llama revelación, es la revelación de Dios. Habían dos atributos específicos que Dios estaba dando a conocer a través de toda esta experiencia de Daniel y todo lo que estaba sucediendo. ¿Recuerdan cuáles son esos dos atributos? Okay. Pues se los vamos a recordar si no lo pudieron captar. Okay. Los dos atributos que Dios está revelando y quiere que a través del ministerio de Daniel sea dado a conocer es su omnipotencia y su soberanía. O sea, el poder que Él tiene para tenerlo todo en control. Y cuando hablamos de soberanía es que Dios designa su voluntad. Él hace lo que Él quiere hacer en su voluntad. Y esto lo hablamos en individuos, pero aquí lo estamos viendo ya en un aspecto
imperial, imagínense. O sea, no es solamente en el hecho de mi vida personal, que Él es soberano sobre mi vida, ni en mi núcleo familiar, o quizás en la nación. Estamos hablando de un imperio mundial, y Él está mostrando su soberanía sobre el imperio. Que vamos a entrar entonces ahora en la clase, ¿ok? Y ver estos detalles que algunos de ellos tenemos que aclarar. El versículo 1 dice: en el segundo año del reinado de Nabucodonosor. Nabucodonosor es el rey del imperio babilónico, ¿ok? Pero dice en el segundo año. Ahora, esto es lo que yo quiero para que ustedes vean cómo los estudios nos ayudan a aclarar. ¿Qué dice el versículo 5? Ajá. No, el 1.5, perdón. Perdón. Sí, disculpe, 1.5. Y le señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él tenía, y que los criase 3 años, para que a fin de ellos se presentasen delante. Ok. ¿No notan la diferencia aquí de años que hay? Ah, ok, entonces lo vamos a aclarar. Fíjense, el rey los llevan cautivo a Babilonia. Tienen que estar 3 años preparándose. La clase anteriormente ya vimos como que pasó ese tiempo, se presentaron delante del rey, él los encontró aprobados, más que sobre todo los muchachos. Sin embargo, ahora el relato bíblico nos dice, en el segundo año de Nabucodonosor. Quiere decir que hay un año ahí que es el que tenemos que arreglar. ¿Por qué hay esa diferencia de años? Ustedes se recuerdan en el trasfondo histórico, porque por eso es tan valeroso dar trasfondos históricos a los libros de la Biblia. Y sin eso a veces no podemos entender algunos detalles. Ustedes se recuerdan que yo les había dicho que cuando estos muchachos fueron llevados cautivos a Babilonia, Nabopolassar era rey del imperio babilónico. Y que Nabucodonosor simplemente era como el jefe del ejército. Y él estaba encabezando, hijo de Nabopolassar, estaba encabezando el ejército que fue a llevar cautivos, que fue a Jerusalén. Entonces, para el judío, ellos tenían en su mente el rey Nabucodonosor. Pero en realidad, Nabucodonosor vino a ser rey al año de la cautividad cuando el padre murió. ¿Entienden la idea? O sea, el padre muere, Nabucodonosor viene a ser rey, y por eso nada más que habían pasado 2 años de su reinado. Que esos son los datos importantes para que nosotros veamos que cuando la Biblia tiene una diferencia así, es por una razón. Ok, vamos a ver qué sucedió, porque es solamente para aclarar ese punto. Ok, vamos a ver los versículos del 1 al 5. Dice en el 1 que Nabucodonosor tuvo sueños y se perturbó su espíritu y se le fue el sueño. Hizo llamar el rey a magos, astrólogos, encantadores, caldeos, para que le explicasen sus sueños. Vinieron pues y se presentaron delante del rey. Y el rey les dijo: he tenido un sueño, mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. Entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea. Rey, para siempre vive. Di el sueño a tus siervos y te mostraremos la interpretación. Respondió el rey y dijo a los caldeos: el asunto lo olvidé. Si no me mostráis el sueño y su interpretación, seréis hechos pedazos, y vuestras casas serán convertidas en muladares. Y si me mostráis el sueño y su interpretación, recibiréis de mí dones y favores y gran honra. Decidme pues el sueño y su interpretación. Vemos aquí que el rey aparentemente, por lo menos, era bilingüe. ¿Se dieron cuenta de eso? O sea, no solamente hablaba su lengua caldea, pero cuando los caldeos le hablan en arameo, él entendió. Así que vemos que el rey era bilingüe. Ahora,
es significativo que este sueño no fue revelado a Daniel, sino fue revelado al que entonces era el gobernante mundial. Hay que darse cuenta que fue el primero en conquistar el imperio mundial. Ese fue el primer imperio que hubo sobre la tierra. ¿Okay? Y como fue el primero que se levantó para conquistar lo que era el mundo de aquel entonces, Dios le revela, le da este sueño, pero era un sueño tal que primeramente lo preocupó, lo desveló y se le había ido de la mente. O sea, no se recordaba cómo era el sueño. Los paganos le daban mucha importancia a los sueños. Ellos creían que los dioses se revelaban a ellos a través de sueños. Por eso él mandó a buscar su ganga, vamos a decirle así, el grupo que él tenía de allí para que le adivinaran en este sueño. Algunos de ellos, él entendía que tenía la capacidad de no solamente interpretarlo, sino de adivinarlo. ¿Ok? Y menciona un cierto grupo ahí que vale la pena mencionar. Por ejemplo, cuando dice los caldeos era como una tribu original de Babilonia de magos sacerdotales. Y se les menciona así los caldeos porque también existía el grupo de magos egipcios. Y otro grupo que noten que cada vez que los mencionan en la Biblia, los mencionan por separado, que simplemente le llamaban magos. Yo hablé de eso la semana pasada. ¿Quiénes eran estos magos? Los encargados de interpretar lo que eran las lecturas sagradas. Era un grupo que se encargaba de interpretar lo que eran las puras lecturas sagradas. Ustedes se recuerdan que cuando el niño Jesús nació, vinieron estos magos. Okay, por eso yo les dije en uno de los mensajes que estuvimos dando acerca de los magos, que no se sabe con exactitud a qué grupo pertenecían ellos. Si eran magos caldeos, que eran una secta sacerdotal, o magos egipcios, que había un grupo de magos egipcios, o simplemente magos, a los cuales más bien hacían el papel o función de los escribas. Se recuerdan que la nación de Israel tenía sus escribas y eran nada más que los encargados en interpretar la ley y las sagradas escrituras. Bueno, al parecer este grupo de magos se encargaba de eso. Así que de alguno de estos grupos pertenecían los magos del Oriente que vinieron a visitar a Jesús. Lo que me dice a mí que aún en los tiempos de Jesús existían estos grupos. El caso es que vienen ellos y Nabucodonosor está bien preocupado, no se podía recordar del sueño. Esto hizo que estuviera bien ansioso por saberlo. El grupo se presentan, saludan al rey como solían hacer y le piden al rey que les diga el sueño. Pero el problema es que el rey lo había olvidado. Como ellos se los daban de adivinos, ¿no? Pues el rey pensaba que ellos podían conocer el sueño. Así que les dice que si ellos no le cuentan el sueño y la interpretación, los iba a descuartizar. Fíjense, ustedes vean lo que era este rey. Los iba a descuartizar y dice ahí, vuestras casas serán convertidas en muladares. ¿Qué significa muladar? No. No. Sí, no tiene que ver nada con mula. ¿Qué es un muladar? Okay. Un muladar, fíjense, es un montón cenagoso. Es un montón cenagoso. ¿Por qué? Porque las casas las construían de barro. Y entonces, cuando las destruían, el barro se derrumbaba. Al mojarse, se volvía como un fango de barro. Por eso es que él les dice, no solamente los voy a descuartizar, pero a sus casas las voy a convertir en un montón cenagoso. Ok, vamos a ver entonces lo que continúa. Dice el versículo 7. Respondieron por segunda vez y dijeron, o sea, ya le habían dicho, rey, dinos el sueño, pero él nada de recordarse. ¿Cómo les iba a decir algo que él no se podía recordar? Le dijeron por segunda vez,
diga el rey el sueño a su siervo, le mostraremos la interpretación. El rey respondió y dijo, yo conozco ciertamente que vosotros ponéis dilaciones porque veis que el asunto se me ha ido. Poner dilaciones. Eso es otra frase para decir comprar tiempo. Fíjense, se dice que la policía sabe cuando alguna persona le está mintiendo. Porque, por ejemplo, si ellos lo cogen, lo paran, ¿no? Y el policía les dice, te estoy parando porque te llevaste la luz roja. Entonces la persona dice, ¿usted está diciendo que yo me llevé la luz roja? Pues todo ese tiempo de repetir es para preparar la respuesta. Como no la tiene inmediato, para preparar la respuesta. Dice que cuando usted repite la pregunta, es porque usted está tratando de comprar tiempo. Y eso es lo que estaba pasando aquí. O sea, ellos estaban tratando a ver, porque ni el rey les daba la interpretación, ni ellos podían adivinarlo. Y entonces tenían una amenaza de muerte. Y ya cuando el rey decía algo, eso se llevaba a cabo. ¿Okay? Por eso que al principio de la clase vimos ese versículo que es irrevocable. Lo que un rey decía era irrevocable. Cuanto más lo que nos dice nuestro Dios en su palabra. El caso es que había gran temor en ellos y ponían dilaciones porque dice, veis que el asunto se me ha ido. Dice el 9. Repite de nuevo la sentencia. Si no me mostráis el sueño, una sola sentencia hay para vosotros. ¿Cuál era la sentencia? Descuartizarlo. A todos ellos el rey dirá, yo me deshago de todos ellos y me busco otro grupo. Pero todos ellos van a ser descuartizados. Dice, ciertamente preparáis respuesta mentirosa y perversa que decir delante de mí, entre tanto que pase el tiempo. ¿Ve la compra de tiempo? Decidme pues el sueño para que yo sepa que me podéis dar su interpretación. Ahora, los caldeos respondieron delante del rey y dijeron, no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey. Además de esto, ningún rey, príncipe ni señor preguntó cosa semejante a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo. Ustedes se recuerdan que ellos se preparaban para esto, para hacer esto. Que los jóvenes tuvieron que prepararse por 3 años para poder entender la cultura caldea y poder también ver cómo interpretar sueños. Ellos le dijeron al rey, en nuestra experiencia, nosotros que somos los profesionales aquí, jamás nadie nos ha pedido cosa tal. Ni ningún señor, ni príncipe, ni rey que haya vivido sobre la tierra, que estaban acostumbrados a hacer eso, a cuando habían enigmas traerlos y que ellos fueran los que les ayudaran a interpretarlo. Nadie nos ha pedido semejante cosa. O sea, siempre se nos pide que nos den una interpretación, pero nadie nos ha pedido que te adivinemos el sueño. Por ejemplo, yo voy a ver si puedo adivinar lo que soñó Gladys anoche. No, pero no me lo diga. No, no me lo diga, yo te lo tengo que adivinar. A ver, Josué. Eso demuestra que Nabucodonosor era una persona muy inteligente y que se daba cuenta de que si ellos no eran capaces de saber el sueño, la interpretación la inventa cualquiera. Claro, por eso es que se los dice, ustedes me están preparando a mí respuesta mentirosa. Exactamente, eso era lo que estaba pasando. ¿Ok? Dice, porque el asunto que el rey demanda es difícil y no hay quien lo pueda declarar al rey, salvo los dioses cuya morada no están con la carne. Ok, vamos a ver un momentico ahí lo que significa esta frase de que los dioses cuya morada no es con la carne. Ok, ellos les están diciendo que no solo los dioses que están en los cielos, que los dioses que están en los cielos pudieran dar la interpretación. Es lo que ellos les quieren decir. Ahora, pero esos dioses no se comunican con los hombres. Esa fue la respuesta que ellos le dieron. Sí, está bien. Los únicos que te pueden adivinar el sueño es los dioses del cielo. Pero esos no se comunican con los hombres. Porque según la creencia de ellos, había hombres en el cielo deificados. Como por ejemplo, uno de los que ellos tenían en esta consideración era Nimrod. ¿Se recuerdan Nimrod? Que fue promotor
de la Torre de Babel y prácticamente el fundador de toda la religión babilónica. ¿Okay? Pero para los dioses inferiores que estaban entre los hombres, esto era imposible. Eso es lo que le estaban tratando de decir. O sea, es posible si los dioses nos los comunicaran, los del cielo, pero como ellos no se comunican con los dioses de la tierra, que eran los que ellos servían, pues no había manera de interpretar la cosa. Esto me llama a mí la atención, hermanos, al hecho de que ya comenzamos a ver la influencia de lo que es el uso de intercesores humanos. O sea, el deificar personas que abrazan muchas religiones. Una de las que lo abraza es la Iglesia Católica, pero vemos que esto no es exclusivo de la Iglesia Católica, sino que muchas religiones abrazaban la idea de tener hombres intercesores entre estos dioses. Pero nosotros los cristianos creemos lo que dice la palabra de Dios en 1 de Timoteo 2:5, que ¿qué? Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Para nosotros los cristianos, el único Dios, y no solamente único Dios, sino el único que puede intermediar entre el único Dios que hay, que es Dios Padre, y nosotros los hombres, es Jesucristo, hombre. O sea que completamente rechazamos cualquier idea de que puedan haber otros intercesores entre los hombres. ¿Okay? El caso es que lo que Dios estaba haciendo, sí, mi hermano. Esta persona que uno le pide, ora por mí. Sí, pero no, pero eso es orar por usted, presentar delante de Dios nuestros asuntos, pero la persona que está orando por usted necesita a Cristo para presentar la oración. La idea no es entre nosotros los hombres, la idea es entre nosotros y Dios. ¿Qué es lo que sucede entre nosotros y Dios? Entre nosotros y Dios, el único mediador es Cristo. Ahora, entre nosotros como cristianos, yo le digo a usted, por favor, mi hermano, ore por tal razón. Usted está intercediendo, pero a través de Cristo. Pero ellos no, ellos pensaban de que habían ciertos hombres deificados que servían de intercesores no eran un solo Dios, ante dioses celestes. O sea que ahí vemos ya cómo estaba la mentalidad en cuanto a la idolatría. Ok, el caso es que Dios estaba haciendo que toda sabiduría humana resultaba vana. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que Él quería manifestar, como dijimos al principio? Su poder. Su poder. Esta gente era idólatra, creían en un montón de cosas. Y lo que Dios estaba haciendo es que ellos vieran que todos estos sistemas que ellos tenían como base religiosa realmente no les servían para nada. Que Él es el único Dios verdadero, que Él es el creador de cielo y tierra, y que Él es nuestro creador y por tanto el que tiene todo poder. Y eso Él se lo quería enseñar al primer, podemos decir así, mandatario mundial que existió en la tierra. Eso se lo quería mostrar. Por eso que el sueño, vemos como Daniel después, eso lo vamos a ver a través de la historia del libro, Daniel recibió visiones también, pero esta no la recibió Daniel. Quien la recibió fue el primer mandatario mundial. Vamos a ver los versículos que siguen. Dice: por esto el rey con ira y con gran enojo mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia. O sea, ya él decretó, se cansó de que estuvieran poniéndole dilaciones. Y él dijo, no hay adivinanza, pues muerte para todos ustedes. O sea, decretó la muerte y dice que se publicó el edicto de que los sabios fueran llevados a la muerte. Y ustedes se recuerdan que entre ellos también estaba Daniel y los 3 muchachos. Ellos estaban incluidos también en ese grupo. Así que fueron llevados a la muerte y buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlos a ellos también. Sigue diciendo: entonces Daniel habló sabia y prudentemente a Arioc, el capitán de la guardia del rey, que había salido para matar a los sabios de Babilonia. O sea, vamos a ver qué fue lo que le contestó Daniel a Arioc.
Dice, habló y dijo a Arioc, capitán del rey. Dice, ¿cuál es la causa de que este edicto se publique de parte del rey tan apresuradamente? Entonces Arioc hizo saber a Daniel lo que había. ¿Qué le dijo saber? Eso, que habían traído a todos los adivinos, a todos los caldeos, que el rey quería la adivinanza. No estaban presentes. Exacto, no estaban presentes entre este grupo. Que él quería la adivinanza. Entonces dice que Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo. Cuando dice aquí entró, no quiere decir que se haya presentado delante de la presencia de él, porque eso no podía ser así. No era que cualquiera podía venir y decir, yo voy a ver al rey y entro y se acabó. No. La idea es que quizás él mandó un mensajero que sí podía presentarse delante del rey con su petición. Dice, Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que él mostraría la interpretación al rey. La primera vez que Daniel se presentó ante el rey, ya lo vimos, fue en el capítulo 1. Fue al final de su preparación. ¿Y qué fue lo que dijo Nabucodonosor de Daniel? Que él fue hallado, ¿qué? ¿Cómo? No solamente gracia, él fue hallado como superior en sabiduría al resto de los demás. Así que cuando viene este mensajero y le dice al rey, Daniel te pide tiempo, que eso fue lo que dijo el mensajero. O sea, ya el rey había conocido a Daniel, sabía que era Daniel, sabía que él lo había hallado a él más sabio que el resto de los demás. No había conseguido quien le diera la adivinanza y la interpretación, y él estaba preocupado por eso. Más que nadie, el rey quería conocer este enigma. Y entonces, aquí vemos la mano de Dios obrando siempre en estos jóvenes, dándole gracia ante estos mandatarios que ya vamos a ver, que eran crueles, egoístas, temperamentales, caprichosos. Porque cuando viene este mensajero del rey y le dice, Daniel te está pidiendo tiempo, él hubiera dicho, ya lo dije, que los maten a todos. Él hubiera podido decir eso. Pero se ve que todo esto, Dios está en control, porque el propósito de Dios es revelar su poder. Y vemos que efectivamente a este tiempo que Daniel pidió, le fue concedido. ¿Okay? Daniel tampoco, es uno de los detalles que vemos en este personaje, dice, ok, ya el rey me halló más sabio que el resto de los demás, pues ahora yo me voy a hacer el que voy a... No. ¿Por qué pide tiempo Daniel? Para pedir entonces del cielo. Para pedir oración, para orar, porque Daniel mismo sabía, Daniel tenía los pies sobre la tierra, y Daniel sabía que si él tenía sabiduría, como lo vimos en el capítulo anterior, es porque es don de Dios. Es porque Dios se lo había dado, ese don. Y por tanto, como Él se lo había dado, Él dependía de Dios. Y fíjense, lo que hace es hacer lo que mencionó el hermano, de ponernos a interceder unos a otros cuando nos vienen situaciones. Porque dice el 17, que luego se fue Daniel a su casa, hizo saber lo que había a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros. Dice el 18, para que pidiesen misericordias del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. El versículo, usted dice. Perdón, el versículo 16 se ve claramente que el Señor tenía un propósito tan grande con Daniel y los jóvenes, que el rey le había mandado ya la orden tal, acepta volver a pensar y dar tiempo. Sí. Porque entonces Daniel regresa. Claro. O sea, sí, la idea está que nosotros tenemos que aprender a ver la mano de Dios en todo, en control, en todo este asunto. Si el sueño no hubiera causado pudiéramos decir, pánico en el rey, él hubiera dicho, ya yo dije que los mataran, ya no me importa lo que el sueño, no me importa lo que sea el sueño, si al fin y al cabo cuántas veces nosotros soñamos, pero el Señor hizo que este sueño no fuera como otros, que este sueño verdaderamente lo abrumara,
Quiere decir que tenía un interés muy personal en saberlo. Ajá. Sí, también el hecho de que Daniel le dijera a Dios, yo le voy a contestar, yo le voy a dar la interpretación. Que no, esa fue la palabra clave. Yo le voy a dar la interpretación, pero me tienes que dar tiempo. Sí. Yo te la voy a dar, pero dame tiempo. Exactamente. El Señor lo usó ahí directo. Sí. Esto es lo que tú vas a hablar. Y esto es lo que yo necesito. Inmediatamente ante un asunto así, que les estaba en peligro la vida de ellos también, ellos lo que se ponen es a orar. Y hermano, es lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros. Cuando estamos en situaciones muy difíciles, muchas veces yo sé que hay asuntos muy personales que no queremos difundir a todo el mundo, pero por eso es que nosotros es bueno unirnos en la iglesia en oración, decirle a la iglesia, yo tengo una petición personal, oren por esto, e interceder los unos por los otros, porque al fin y al cabo es bíblico, lo dice Mateo 18:19, ¿okay? Que nos pongamos de acuerdo y que roguemos a Dios y que Dios responderá. Fue lo que hizo Daniel con sus compañeros de oración y vemos cómo Dios respondió. Dice el 19, que entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Ustedes ven que como Daniel siempre reconoce a Dios. Como Dios está revelando sus atributos, Él los reconoce y lo alaba por eso. Porque por eso dice la Biblia que nosotros fuimos creados para la alabanza de su gloria. Para no solamente creer en Dios, conocerlo, sino según vamos recibiendo revelación de Dios a través de su palabra, nosotros vayamos creciendo en un espíritu de adoración y alabanza hacia nuestro Dios. Porque vamos quedando maravillados y admirados de lo que Él es. Hermano, Dios es invisible. Él no tiene un cuerpo, Él lo llena todo. Lo único que podemos saber a través de las Escrituras son sus atributos en lo que es su carácter y su persona. Y eso es lo que la Biblia revela. Y eso es lo que nosotros tenemos que tratar siempre de aprender cada vez que estudiamos las Escrituras. Fue lo que hizo Daniel. Inmediatamente reconoció el poder y la sabiduría de Dios. Y sigue, mire cómo sigue hablando de Dios. Dice, Él muda los tiempos y las edades. Quita reyes y pone reyes. Da la sabiduría a los sabios, la ciencia a los entendidos. Dice, Él revela lo profundo, lo escondido. Conoce lo que está en tinieblas. Y con Él mora la luz. Dice el 23, y Él prorrumpe ahora, después de haberlo adorado, Él prorrumpe en alabanza y agradecimiento. Dice, a ti, oh Dios de mis padres. Qué bonito cuando Él menciona así, a Dios de mis padres, ¿ve? Porque Él reconoce que lo que Él tiene, se lo sembraron sus padres. No solamente eres el Dios de mis padres, eres mi Dios. Pero dice, doy gracias y te alabo porque me has dado sabiduría y fuerza y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Y así es nuestra vida como cristianos. Por eso nosotros vamos creciendo, porque Dios se revela a través de las Escrituras y Él va revelando su presencia a través de las experiencias que nosotros vamos viviendo. O sea, notamos cómo Él responde nuestras oraciones, obviamente en lo que es su voluntad y en lo que es bueno para nosotros. Pero cuando es bueno para nosotros y está en su voluntad, Él se complace en respondernos exactamente como le pedimos, hasta con los mínimos detalles, porque es lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Él quiere crear en nosotros un sentir de una dependencia total, como de criatura a creador. Una relación de un padre con un hijo, ¿okay? Sin perder el hecho de que Él es Dios y nosotros hombres. Pero esa es la relación perfecta de comunión que Él quiere cultivar en nosotros. Así que vamos a entonces, nos quedan pocos minutos, porque el resto del capítulo ahora ya va a presentar lo que fue el sueño. ¿Okay? Y no quiero que se me adelante. Yo sé que muchos de ustedes conocen la historia de Daniel, pero le quitan la curiosidad y la importancia si nos adelantamos. Pero vamos a ver hasta dónde podemos avanzar. Dice, después de esto, versículo 24,
Fue Daniel a Arioc, al cual el rey había puesto para matar a los sabios de Babilonia, y le dijo así: no mates a los sabios de Babilonia, llévame a la presencia del rey y yo le mostraré la interpretación. El que se interrumpiera la orden del rey no significa que el decreto haya quedado abolido. El rey dijo claro, que si alguien le daba la adivinanza y la interpretación, pues no, dice exactamente, recibiréis de mí dones, favores, gran honra. El problema estaba que nadie le revelara. Si no le llegaban a revelar, entonces sí nadie podía parar el decreto. Pero Daniel mandó a parar el decreto, le dijo al rey: para el decreto, no maten a ningún sabio, porque ya yo tengo le mostraré la interpretación. Y para mostrar la interpretación tenía que adivinarlo. Entonces Arioc llevó prontamente a Daniel ante el rey y le dijo así: he hallado un varón de los deportados de Judá, el cual dará al rey la interpretación. Respondió el rey y dijo a Daniel, al cual llamaban Beltsasar: ¿podrás tú hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación? Daniel respondió delante del rey diciendo: el misterio que el rey demanda, que noten cómo él comienza, él no llegó allí, no, por eso dije, no se hinchó así de buena primera que necesitaba un alfiler para explotarlo. No, él no se hinchó por aquella sabiduría. Fíjense cómo él habla, y a veces, hermano, nuestra manera de hablar muestra lo que somos. Nuestra manera de nosotros comunicarnos muestra lo que somos, muestra vanidad. Dice: Daniel respondió delante del rey diciendo: el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Lo mismo que le dijeron los otros. Eso es verdad. Lo que te dijeron ellos es verdad. Esto es un asunto, esto no era un sueño cualquiera. Ya Dios le había mostrado la visión. Esto no es un sueño cualquiera, esto viene de Dios. Por eso esto era imposible que ellos lo pudieran hacer. Dice: pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios. Noten cómo él le habla a un rey acostumbrado a practicar politeísmo, a estar envuelto en toda aquella mezcla de religiones extrañas. Él mismo se creía Dios. Sí, él mismo, ¿verdad? Él mismo se creía Dios. Pero él dice: yo les voy a mostrar lo que el Dios, no dioses que hay en el cielo, como lo decían los demás. No son los dioses que por fin tuvieron misericordia de nosotros y le dieron la interpretación a los dioses o hombres deificados y ellos me lo dijeron a mí. No. Él dice: el Dios del cielo, el único. Exactamente. Exacto. Hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios. Dice: y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que han tenido en tu cama. Dice: estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir. Y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. A mí me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación. Ahí Daniel está aclarando precisamente por esa inclinación a adular que habían en estas personas cuando veía que habían poderes extraordinarios. Acostumbraban a adularlo y a ponerlos en eminencia y todo. Entonces todo eso es lo que Daniel, al fin y al cabo, el que es hijo de Dios y humilde, no solamente detesta toda esta adulación, le causa náuseas, porque sabe la persona que lo que es porque ha sido don de Dios. Por tanto, no cabe ningún tipo de adulación. Esto hicieron los apóstoles, esto hicieron muchos cuando la gente venían y querían deificarlos. Pero Daniel se lo aclaró muy bien. Esto no es porque yo sea más sabio que todos los seres vivientes, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación y para que entiendas los pensamientos de tu corazón.
Ok, esto fue lo que el rey soñó. Okay, esa es la imagen de Daniel. Esto fue más o menos lo que él tuvo en su sueño. Más o menos una estatua. Okay. Y dice, vamos a seguir leyendo aquí, que dice, tú, oh rey, veías, y he aquí una gran imagen. Esta imagen, que era muy grande, cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti, y su aspecto era terrible. O sea que el sueño mostraba una estatua. Esta estatua prácticamente, podríamos decir, descuartizada en 4 porciones. ¿Okay? Eso es lo que revelaba el sueño. Dice, la cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Y se estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Este es el sueño, también la interpretación de él, diremos en presencia del rey. Okay. Y lo vamos a dejar ahí. Okay. La semana que viene vamos a estudiar acerca de este sueño y la interpretación que Daniel va a dar. ¿Okay? Ustedes lo pueden leer si ustedes quieren, o si quieren, muchos que no conocen la historia, quedarse en suspenso hasta la semana que viene y saber qué era lo que significaba todo esto, que Daniel ahora le iba a dar su interpretación, pero siempre van a haber muchos detalles que vamos a aprender en lo que es la clase. Ahora, hasta aquí, hermanos, de todo lo que hemos venido dando, todo este trasfondo de cómo Dios le dio el sueño a Nabucodonosor y todo lo que está ocurriendo, analizando todo esto, nosotros podemos ver en lo que es el rey mismo, dice, un corazón implacable, se pudiera decir inhumano en el abuso de poder. Y esto, ustedes saben bien que ha sido característica de mucha gente cuando están en eminencia. Inmediatamente olvidan que como reyes que Dios los ha puesto, tienen otras funciones para con el pueblo, otras cosas que no es solamente hacer lo que su corazón egoísta y caprichoso manda. ¿Se recuerdan cuáles eran algunas de las responsabilidades de los reyes que hablamos la semana pasada? ¿Cómo? Okay. Proteger al pueblo. Esa era una de las responsabilidades que tenían. Por eso muchos de ellos inclusive salían con los ejércitos. Se recuerda que David, por no salir con el ejército, lo que le pasó, que se quedó en el palacio y cayó en pecado. Porque una de las responsabilidades de los reyes era salir con sus ejércitos. Precisamente la idea de entrar a las ciudades montando a caballo es la idea de venir vencedor, y el rey venía con ellos y entraba triunfante a una ciudad por haber salido con sus ejércitos. Los reyes protegían al pueblo. ¿Qué otra cosa hacía el rey? ¿Cómo? Sí, gobernar, o sea, juzgar, gobernar, sea que señalara gente o lo que sea, pero él era responsable de regir y de juzgar los asuntos del pueblo. Otra responsabilidad, proveerle al pueblo que hubiera la alimentación que ellos necesitaban y lo necesario. O sea, estas eran funciones de los reyes, mas sin embargo vemos cómo estos mandatarios se volvían prácticamente inhumanos, porque por el hecho nada más de que ellos no podían interpretar este sueño,
ya los había, no solamente a ellos, sus familias, los iba a matar. ¿Okay? Por eso ellos les dicen, nunca algo así le había acontecido a un rey. Y es cierto, eso me enseña a mí otra cosa. Imagínense de posición de rey. ¿Le gustaría ser el rey? Dice Caridad que no. A Tony sí le gustaría ser el rey. Tony, ¿por qué te gustaría ser rey? Ah, eso lo vamos a dejar a los mexicanos. Vamos a dejar que los mexicanos sigan siendo rey. Okay, lo que me está llamando la atención a mí en cuanto a esto es que siendo rey en la posición en que él se encontraba, no estaba exento a problemas y que le vinieran cosas que lo iban a perturbar grandemente. Aún siendo rey, no tenía que preocuparse por nada, porque abría la boca y ya tenían que cumplir lo que él decía. Pero hay cosas que aún inclusive, no importa cuánto poder y cuánta riqueza tú tengas, hay cosas que no vas a poder conseguir. Y una de esas cosas que no se puede conseguir es la paz en el corazón. Magdalena. Pastor, hemos oído de casos de personas famosas que se han suicidado, que han tenido fama, dinero y han tenido todo. Y han eso tenido no ha sido todo. Suficiente, se han suicidado. Porque las vidas están vacías. ¿Okay? Porque hay algo en el corazón del ser humano que solamente lo puede llenar Dios, porque Él es nuestro creador. Dice el Salmo 100, nosotros no nos hicimos a nosotros mismos. Si nos hubiéramos hecho a nosotros mismos, entonces la vida fuera diferente. Pero tenemos un creador y dentro de nuestro ser hay una necesidad de este creador. Y hasta que no la llene Cristo, esa parte está vacía.